Jesús en toda su gloria, en toda su majestad. Recuerden que los últimos versos describen a Jesús como el que tiene las 7 estrellas en su mano, el que sus ojos son como llama de fuego. Se nos habla de su santidad, su justicia y su rectitud. Quiero que observen, hermanos, ¿han leído ustedes, durante la clase, durante estas semanas, han leído ustedes las 7 cartas que Juan escribe a las iglesias? Del capítulo 2 al capítulo... A Éfeso. Ajá, Éfeso, Esmirna, Pérgamo. ¿Han leído estas cartas? En estos últimos días. Ajá, en estos últimos días. No. Bueno, les recomiendo que lo lean. Ustedes van a darse cuenta que cada una de las exhortaciones que el Señor Jesucristo hace a las 7 iglesias están basadas en el preámbulo. Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 1, el Señor Jesucristo se presenta como el que sostiene las 7 estrellas en su diestra. Y esta es una de las palabras que el Señor Jesús refirió a Juan en el capítulo 1. En el verso 16, en su diestra tenía 7 estrellas. Luego en el capítulo 2, verso 8 dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esto dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y que volvió a vivir. Y luego en el 1:18 dice: y el que vive, aunque estuve muerto, pero he aquí vivo por los siglos de los siglos. Lo que quiero que observen es que en cada una de las cartas que se dirigen a estas iglesias, la base de la amonestación está en lo que Jesús ha revelado a Juan. Es decir, toda la exhortación parte de la revelación que Jesús ha hecho de su persona a Juan. Esto va a ser importante. Después vamos a ver la estructura de estas cartas. Pero vamos a comenzar ahora el tema en la segunda parte de un tratado, de un pacto del Antiguo Testamento, y el tema es el prólogo histórico. Recuerden que ese era el segundo punto de un tratado pactal, de un pacto, el prólogo histórico. Vamos adelante. Tenemos la introducción y quisiera que alguno de ustedes, por favor, nos leyera la introducción. La segunda parte de la estructura del tratado de pacto es el prólogo que relata la historia de las relaciones del gran rey con el vasallo, recordándole la autoridad de su señor y la fidelidad al pacto, haciendo una lista de los beneficios que se le han proporcionado, enumerando las transgresiones de la ley por parte del vasallo, ordenándole al vasallo que se arrepienta y renueve su obediencia y prometiéndole futuras recompensas. Un aspecto importante del prólogo es la cesión del pacto, la orden para tomar posesión de la tierra, conquistándola en nombre del gran rey. ¿Lo demás? Sí, vamos a ver los 7 mensajes. Los 7 mensajes a las iglesias corresponden de varias maneras al prólogo del pacto. La estructura de los mensajes sigue el mismo modelo general: el señorío de Cristo sobre la iglesia, el registro de fidelidad o desobediencia de la iglesia en particular, las advertencias de castigo y las promesas de bendiciones en respuesta a la obediencia. Además, en cada caso a la iglesia se le da una concesión de pacto, una comisión para conquistar, para triunfar y ejercer dominio bajo el señorío de Cristo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, toda la carta de Apocalipsis es un documento de pacto. Está estructurado en eso, toda la carta de Apocalipsis. Tenemos un preámbulo, un prólogo histórico. ¿Cuáles son las demás partes del tratado pactal? ¿Recuerdan? Preámbulo,
histórico, Estipulaciones éticas, estipulaciones éticas, sanciones, sanciones disposiciones de la sucesión. y disposiciones de sucesión. Tenemos las cinco partes que componían a los pactos en el Antiguo Oriente. Todo Apocalipsis está estructurado en este pacto. Recuerden que vimos ya un bosquejo donde vemos estas cinco partes, así que Apocalipsis se divide en cinco partes: el preámbulo, el prólogo histórico, las estipulaciones éticas, las sanciones, las maldiciones o consecuencias de la desobediencia y las disposiciones de sucesión pactal. Tenemos ahí eso. Pero también se nos enseña en este párrafo que cada carta que se dirige a cada una de las iglesias es un pequeño tratado pactal. Por ejemplo, abran su Biblia, Apocalipsis capítulo 2, vamos a el verso 1 al verso 7. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al verso 7. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al verso 7. Vamos a ver, ¿cuál es la primera parte que compone un pacto? El preámbulo. El preámbulo. En el preámbulo, ¿qué se dice o qué se dice en el preámbulo? La majestad. Así es, la benevolencia o la majestad del rey. Capítulo 2, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice, y aquí tenemos el preámbulo: el que sostiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Ahí está el preámbulo. Luego del preámbulo, ¿qué sigue? Prólogo histórico. ¿Dónde encontramos el prólogo histórico en esta pequeña carta? Yo conozco tus obras y arduo trabajo y tu perseverancia, pues no puedes soportar a los malos y probaste a los que se llaman apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. De ahí el prólogo histórico se extiende hasta el verso 3. Luego, ¿qué sigue? Siguen las estipulaciones. Las estipulaciones éticas, es decir, las demandas a la obediencia. Tenemos en el verso 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay un llamado a la obediencia. Luego, esta estipulación ética la encontramos en el verso 4 y verso 5. Lo que sigue de las estipulaciones éticas: las sanciones. las sanciones, verso 6. Verso 7, perdón. El que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a la iglesia. El que venza, le daré de comer del árbol de la vida que está, las sanciones las encontramos en el verso 5. Yo iré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Ahí tenemos la amonestación. Si no te arrepientes, si no obedeces, yo voy a ir a ti y voy a quitar tu candelero de su lugar. Vas a dejar de tener influencia. Y ahora sí viene la sucesión de pacto. El que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Al que venza, le daré de comer del árbol de la vida. Me gustaría que de ejercicio en casa hicieran esto con cada una de las cartas que aparecen del capítulo 2 hasta el capítulo 3. Van a ver cómo estas pequeñas cartas están estructuradas en el pacto, ¿sí? O sea, tienen una estructura pactal. Se nos habla de un preámbulo, un prólogo histórico, estipulaciones éticas. ¿Qué sigue? Sanciones y sucesión del pacto. Observen ustedes como dos cosas. En primer lugar, todo
que nosotros tenemos en la carta, en el libro de Apocalipsis, que ocupan entre 5 a 8 versículos, algunas más como la de Tiatira, también están escritas en un esquema pactal. Bueno, y aquí tenemos el ejemplo. ¿Alguien puede leer el párrafo que tenemos en la imagen? Donde dice, además, cada mensaje por sí solo recapitula la totalidad de la estructura del pacto de 5 partes. Considérese el primer mensaje a la iglesia de Éfeso, Génesis 2, 1 al 7. es precisamente lo que acabamos de hacer. Cada una de las cartas tiene este esquema: el preámbulo, el prólogo histórico, las estipulaciones éticas, las sanciones y las disposiciones de la sucesión. Cada una de estas cartas la vamos a encontrar. Las estipulaciones éticas son, recuerda por tanto de dónde has caído. Ajá. Lo encontramos en el capítulo 5A. 5, sí. Sí, del 2 al 5, ¿verdad? Creo que la estipulación ética comienza desde el verso 4, porque en el verso 4 hay ya una demanda: has dejado tu primer amor. Entonces, el verso 4 y el verso 5 corresponden a las estipulaciones éticas. Hay una demanda que el Señor hace: has dejado tu primer amor, por tanto, arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, y ya viene entonces las sanciones, si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. Ahí tenemos el esquema del pacto. Les repito, para que ustedes lo puedan considerar mejor, hagan lo que tenemos aquí con cada una de las cartas que aparecen en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Pero hagan. Ahora, como hemos visto en el bosquejo de Apocalipsis, ¿alguien tiene a la mano el bosquejo de Apocalipsis que usamos en una de las clases, en la clase del esquema del pacto? El preámbulo. Preámbulo corresponde a qué capítulos de toda la carta de Apocalipsis. El 1, visión del Hijo del Hombre. Ajá. Luego, prólogo histórico, capítulo, ¿a qué capítulo? Del 2 al 3, las 7 cartas. Así es, ahí tenemos el prólogo histórico. Luego, estipulaciones éticas. Los 7 sellos, del 4 al 7. Bien, sanciones. Las 7 trompetas, del 8 al 14. Y la sucesión. Las 7 copas, del 15 al 22. Muy bien. Todo esto, así está estructurado Apocalipsis, y así está estructurado también cada una de las pequeñas cartas que encontramos ahí. Bueno, veíamos aquí también que cada mensaje por sí solo recapitula la totalidad de la estructura del pacto de 5 partes. Luego vamos a ver la recapitulación de la historia del pacto. ¿Por qué la historia del pacto? ¿Saben por qué? Porque cada una de las cartas que se dirigen a las 7 iglesias, nos va a recordar un evento histórico de la historia del pacto con el pueblo de Israel. Vamos a ver. Vean lo que dice este párrafo. En el capítulo 1:4 discutimos el punto de vista extrañamente común entre los modernos literalistas
de que las 7 iglesias representan simbólicamente 7 épocas de la historia de la iglesia. ¿Cómo se le conoce a ese tipo de interpretación de Apocalipsis? De que las 7 iglesias representan 7 tiempos históricos de la historia de la iglesia. Literalistas. ¿Cuál? Literalistas. No, recuerden. Vimos métodos de interpretación de Apocalipsis, ¿sí recuerdan? Historicistas. ¿Sí? Los historicistas sostienen que las 7 iglesias representan 7 periodos de la historia de la iglesia. Ellos dicen que estamos viviendo en el periodo de la Odisea. Veamos lo que dice este comentario. Y aunque esa interpretación es evidentemente errónea por varias razones, hay otro sentido en el cual estas 7 iglesias se relacionan con 7 periodos de la historia de la iglesia. La historia de la iglesia del Antiguo Testamento. Porque las imágenes usadas para describir las 7 iglesias de Asia avanzan cronológicamente desde el jardín del Edén hasta la situación en el siglo I. ¿Han notado eso cuando leyeron las 7 cartas a las 7 iglesias? Por ejemplo, 2:7. El que tiene oído, oiga. ¿Qué dice el Espíritu a la iglesia? Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso. ¿Dónde encontramos esa imagen? En Génesis. En Génesis. Así que la carta que se dirige a Éfeso nos recuerda el primer periodo. Esto no es dispensacionalismo, quiero decirles. Esto es teología del pacto. Aquí no están las dispensaciones, aquí no está la dispensación de la inocencia, de la conciencia, el gobierno humano. No, esto no es dispensacionalismo, esto es teología del pacto. Lo que nos está diciendo el escritor es que estas 7 cartas que se dirigen a las 7 iglesias nos recuerdan los periodos de pactos que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. El pacto de obras, por ejemplo, que encontramos en Génesis, cuando Dios le dice a Adán, el día que comas de este árbol ciertamente morirás. Ahí encontramos el pacto de obras. Vamos a ver en esta noche un resumen de las 7 cartas que se dirigen a las 7 iglesias y vamos a ver estos 7 periodos a los que se refiere el escritor y que son comunes en la teología del pacto. El primer resumen es Éfeso. Bien, antes de seguir adelante, hermanos, ¿alguien tiene algún comentario, alguna duda? ¿Cuál era el título de esto que estamos estudiando, pastor? El prólogo histórico. Ajá. Y nos estamos introduciendo al Recapitulación de la historia. recapitulación de la historia del pacto. Ajá. Sí es. Recuerden, estamos en el prólogo histórico, el segundo punto de un tratado pactal, que corresponde al capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis. ¿Algún comentario? ¿Dudas? El preámbulo, donde se revela el rey que ha venido a hacer el pacto con el pueblo, la grandeza. Y aquí estamos en el prólogo histórico. Vamos a ver el resumen de la primera iglesia, capítulo 2, versos 1 al 7. Éfeso, el lenguaje del paraíso es evidente a través del pasaje. Cristo se anuncia a sí mismo como el creador, el que tiene las 7 estrellas, y como el que anda en medio de los 7 candeleros para evaluarlos, como Dios anduvo en medio del jardín en juicio. Capítulo 3, verso 8 de Génesis.
¿Recuerdan ustedes que la Escritura nos enseña, el libro de Génesis, que el Señor se movía en medio del jardín? ¿Por qué creen que andaba en medio del jardín? Ahí estaba el árbol de vida, sí. Sería una de las razones de que tenía comunión con el hombre, para tener comunión con él. Tenía comunión con el hombre, sí. Para evaluarlo, dice. Recuerden que Adán fue puesto para ejercer dominio sobre el jardín. Así que el Señor se movió en medio del jardín para evaluar el desempeño del trabajo que Adán estaba realizando en ese jardín. Es decir, para ver qué también estaba haciendo su labor. Entre ellas, no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que el Señor caminaba en medio del jardín para evaluar la labor de Adán. Como Jesús dice, camino en medio de la iglesia para evaluar el trabajo de la iglesia. Miren, esto es algo importante, ¿saben por qué? Porque a veces vemos de manera romántica el tener comunión con el Señor, ¿no? O sea, que Dios está en medio de nosotros. ¡Ay, qué bonito Dios está en medio de nosotros! Eso es cierto, qué bonito. ¿Por qué? Porque tenemos comunión, pero se nos pasa el aspecto de que Él está en medio de nosotros también para juzgar nuestras obras, para evaluar nuestro trabajo. O sea, si hay una parte que debemos reconocer, que bueno que Dios está en medio de nosotros, pero a veces nos quedamos con el aspecto romántico de algo así como Dios está con nosotros, hay que descansar, todo está bien, Él está con nosotros, y no nos damos cuenta que su presencia también tiene un aspecto de juicio. Él está en medio de nosotros para evaluarnos con base en lo que Él ha revelado. El ángel de Éfeso, bueno, vamos a encontrar ahí que en la carta, cada una de las cartas está dirigida al ángel de la iglesia. Este es un aspecto difícil porque podemos ver que las iglesias, bueno, vamos por pasos. Primero, algunos han interpretado que el ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia. Esto es un poco difícil de sostener, porque recuerden que las iglesias estaban gobernadas por una pluralidad de ancianos, ¿sí? Entonces es difícil que se esté dirigiendo a una persona en particular como el pastor principal de la iglesia. Nosotros vamos a sostener el punto de vista de que el ángel de la iglesia es una manera simbólica de referirse a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando leemos la carta nos damos cuenta que se juzga a toda la iglesia, ¿sí? Ustedes pueden leer, por ejemplo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, verso 2, yo conozco tus obras. En este sentido, Jesús dice, escribe al ángel de la iglesia, dile esto al ángel de la iglesia, yo conozco tus obras. Así que aquí no se está refiriendo a una persona en particular, sino a toda la iglesia. Por eso sostenemos que el ángel de la iglesia es una forma simbólica de referirse a toda la iglesia y no, como algunos sostienen, al pastor principal de la iglesia. También tomemos en cuenta que en aquellos días no existía la figura de pastor principal. Las iglesias estaban gobernadas por ancianos. Entonces, creemos que la mejor interpretación es sostener que el ángel de la iglesia es un nombre simbólico para toda la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es mensajero de Jesucristo en conjunto, como un cuerpo. En ese sentido creemos que esta designación tiene que ver con toda la iglesia. El ángel de Éfeso es felicitado por guardar adecuadamente a la iglesia de sus enemigos, como a Adán se le había ordenado guardar el jardín y a su esposa de su enemigo. Pero el ángel, como Adán, ha caído, habiendo dejado su primer amor. Por lo tanto, Cristo amenaza con venir a él en juicio y quitar el candelero de su lugar, como había echado a Adán y a Eva del jardín. Sin embargo, la puerta del Edén está abierta para los que obtienen la victoria sobre el tentador. Al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios.
Y aquí es donde surgen los problemas. Algunos han rechazado Apocalipsis como un libro inspirado porque parece decir que la salvación es por obras. Por estas afirmaciones: al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Vamos a ver en cada una de las iglesias que se termina con esta admonición para la sucesión. Y después vamos a ver las implicaciones. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? ¿No hay dudas? Si tienen alguna duda, algún comentario, pueden hacerlo con confianza. Luego tenemos a Esmirna, capítulo 2, versos 8 al 11. Y el comentarista nos dice la situación de los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Y de los hijos de Israel en Egipto parece reflejarse en las palabras de este mensaje. Cristo se describe a sí mismo como el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, un acto redentor prefigurado en la vida de Isaac y José, así como la liberación de Israel de casa de servidumbre. La condición de los esmircenses de aparente pobreza y riqueza real es análoga a la experiencia de todos los patriarcas que vivieron como extranjeros en la tierra prometida. Falsos judíos están persiguiendo a los verdaderos herederos de la promesa, tal como Ismael persiguió a Isaac. El peligro del encarcelamiento por la instigación de un calumniador encuentra paralelo en la vida de José, como lo encuentra en la bendición de la corona de la vida para los fieles. Compare Génesis 41, capítulo 41, versos 40 al 44. También a Aarón, como la imagen gloriosa del hombre plenamente redimido, llevaba una corona de vida. Ahí tenemos Éxodo, capítulo 28, versos 36 al 38. La tribulación de los 10 días, seguida por la victoria, refleja la historia de cómo Israel soportó las 10 plagas antes de ser liberado. Encontramos similitudes de la experiencia de Esmirna con la etapa de los patriarcas y de sus descendientes hasta el cautiverio egipcio. Recuerden que estamos hablando de una recapitulación del antiguo pacto. Es como si Jesús a través de estas iglesias estuviera recordando todo lo que ya había pasado en la historia, desde el inicio del pacto en el Edén hasta su primera venida, hasta la iglesia del primer siglo. Es como una recapitulación de toda la historia y también es una forma de animar a la iglesia que mire hacia atrás para que considere las experiencias de otros, como Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 11, que la experiencia de Israel queda escrita para enseñarnos a nosotros a no cometer los mismos pecados. Yo quiero que observen, es como si Jesús les estuviera diciendo: ustedes no están viviendo nada nuevo, ustedes no están viviendo una experiencia que nunca antes se haya vivido. Recuerden la experiencia del pueblo antiguo, ellos ya vivieron estas experiencias. Recuerden lo que pasó con los incrédulos y recuerden lo que pasó con los creyentes y aprendan de eso, porque a ustedes les va a pasar lo mismo. Lo mismo le va a pasar al incrédulo en la iglesia y al creyente en la iglesia. Vayan a la historia para que se den cuenta que yo soy el mismo. Es como si el Señor estuviera trayendo entonces
en estas cartas toda la historia del antiguo pacto para decirles no están viviendo nada nuevo, nada que puedan decir es que nos están tocando tiempos diferentes, tiempos que nunca antes se vivió. Era una amonestación a considerar la historia para guardar la fe. Por eso estas cartas, dice este comentarista, es una recapitulación de toda la historia del antiguo pacto. Pastor, entonces con Esmirna sería el pacto abrámico. Pudiéramos decir que es ese periodo que cubre desde Abraham hasta la salida de Israel de Egipto. Ese periodo. ¿Ya con Moisés también? No. Sí. Sí, Ajá. desde Abraham hasta la salida y antes de la introducción a la tierra de Canaán, porque ahí veríamos otro periodo. Ajá. Y también vemos de José algo, ¿verdad? Así es, de José, recuerden que él fue uno de los patriarcas, descendiente de Jacob en ese periodo. Entonces sería el pacto abrámico. Pudiéramos englobarlo en el pacto Abraham. Luego tenemos a Pérgamo. ¿Alguien puede hacernos la lectura de este párrafo de Pérgamo? Con voz fuerte. Las imágenes de esta sección son tomadas de la peregrinación de Israel en el desierto, la morada de los demonios. Los cristianos de Pérgamo también tenían que habitar donde está el trono de Satanás, donde mora Satanás. Los enemigos de la iglesia son descritos como Balaam, el falso profeta y el rey malo que trataron de destruir a los israelitas, tentándolos con la idolatría y la fornicación, como el ángel del Señor, y Fines, el sacerdote. Cristo amenaza con hacer guerra con la espada contra los Balaamitas. a los que vencen. Les promete compartir con ellos el maná escondido del arca del pacto y una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito en ella, el emblema del pueblo redimido del pacto que llevaba el sumo sacerdote. Muy bien, aquí tenemos, dice el escritor, una alusión en esta carta que se dirige a Pérgamo encontramos muchas referencias al Antiguo Testamento, pero particularmente al periodo de la peregrinación de Israel en el desierto, a esos 40 años de peregrinación. Vamos a encontrar muchas alusiones. Por ejemplo, se nos habla acerca en el capítulo 2, verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam, quien enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. Tenemos esas referencias específicas a ese periodo. ¿Vamos bien, hermanos? Los veo así muy quietos, no sé si el frío ya me los congeló. ¿Alguna duda? Sí, puede decir que la iglesia, la primera iglesia estaba cayendo en los errores del pueblo de Israel en el desierto. Exactamente, así es. Por ejemplo, en el verso 14 del capítulo 2 de Apocalipsis dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam. Tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam. Está haciendo una comparación. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? El Señor Jesús les explica. Les enseñan a comer lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. E igualmente tienes también a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas.
hay una comparación. Lo que está pasando en Pérgamo es que están contaminando la doctrina. Hay gente que está haciendo lo que Balaam hizo. Le dijo a Balac que no iba a poder derrotar a Israel en una guerra porque Dios estaba de parte de ellos, pero había una forma de que Dios se pusiera en contra de ellos, que ellos hicieran lo que Dios aborrecía: la idolatría y la fornicación. Dos pecados de los cuales Israel fue constantemente derrotado, tanto en su peregrinaje como ya en su estancia en la tierra prometida. Así que estaba pasando algo en la iglesia de Pérgamo. Había maestros que estaban quizá diciendo: ya Cristo perdonó todos nuestros pecados, ya no existe el pecado, ya no existe la idolatría, ya no existe la inmoralidad sexual, así que podemos hacer de todo, Dios ya no está en nuestra contra. Bueno, estaban cometiendo el mismo error de Israel en el desierto. Lean también 1 Corintios capítulo 10 y se van a dar cuenta que es la acusación que hace Israel, que hace Pablo a la iglesia de Corinto, de cometer los pecados de Israel en el desierto. Se sentaron a comer y luego se levantaron a fornicarse. Bueno, ¿tienen algún comentario, alguna duda? Yo sí, a mí me queda muy claro la de Smith, en el cómo hace la comparación con los patriarcas. Ok. No, Bueno, vamos al capítulo 2. Mira, comenzamos con lo primero. En el verso 8, en el capítulo 2 dice: esto dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a vivir. Aquí tenemos una alusión a dos casos en particular en el Antiguo Testamento. El sacrificio de Isaac, que ustedes saben no se realizó, pero Abraham pensaba que Dios era capaz, así nos lo enseña el libro de Hebreos, de levantar a su hijo de la muerte. En ese sentido, Isaac estaba prefigurando al Redentor, a Jesús, porque iba a morir para volver a vivir. O sea, se está haciendo una alusión. En este caso, Isaac solamente fue figura, porque ustedes saben por la historia bíblica que Dios proveyó un sustituto para que Isaac no fuera sacrificado. Pero la imagen queda ahí, de alguien que fue llevado para ser sacrificado. Yo creo que la imagen era clara. No se esperaba que que Abraham regresara con su hijo. Pero el hecho de que Abraham regresara con su hijo era una imagen, como si hubiera muerto y luego hubiera vuelto a la vida. Era una imagen, un tipo, porque Isaac nunca murió. Bueno, no murió en ese tiempo, murió ya después de viejo, pero no murió en ese tiempo. En esta misma imagen encontramos a José, que estuvo muerto y volvió a vivir. ¿Por qué estuvo muerto? Porque sus hermanos lo vendieron y engañaron a su padre, que había sido despedazado por fieras. ¿Recuerdan esa escena? Tiempo después, cuando regresan a Egipto, cuando Jacob va con sus hijos a Egipto y encuentra a José, hay una expresión de Jacob: este es mi hijo que estuvo muerto y ahora vive. ¿Estuvo muerto realmente José? No, pero la figura o la imagen queda ahí. Y Jesús dice: yo soy el que estuvo muerto y volvió a la vida. Es decir, aquellos fueron imagen. Yo soy el que realmente murió y he vuelto a la vida. Luego tenemos en el verso 9 la tribulación y la pobreza. Esta es la experiencia de los patriarcas en todo su peregrinaje. Ellos vivieron tribulaciones y pobrezas. Habían recibido la bendición de Dios, pero como una promesa. Porque recuerden que Dios le dijo a Abraham: la tierra que estás pisando yo la daré a tus descendientes.
En ese sentido, Abraham era poseedor de toda esa tierra, pero solo en promesa. Toda esa riqueza aún no la había recibido. Ustedes podrán darse cuenta al leer la historia de Abraham que es cierto que fue un hombre rico, pero pasó por tribulaciones y también pasó por pobreza. ¿Recuerdan el hambre de Génesis 12? Va a Egipto. Así es, que baja a Egipto, Abraham para mantenerse con vida. Es decir, a pesar de ser heredero de grandes promesas, vivió en una tierra en medio de tribulaciones y pobreza. Pero también fue la experiencia de Israel en Egipto, porque eran herederos de promesas, pero ¿cómo vivían? Como esclavos, en tribulaciones y pobreza. Entonces aquí tenemos alusiones tanto a la experiencia de los patriarcas como a la experiencia de Israel. Luego se nos habla de la blasfemia de los que dicen ser judíos. ¿Qué significa ser judío? Bueno, Pablo a los Gálatas dice que ser judío es más que ser un descendiente de Abraham. Ismael era un falso judío porque aunque era descendiente de Abraham, no era heredero de ninguna promesa. ¿Y qué hacía Ismael? Atacaba o perseguía a Isaac. Y esta era la experiencia de la iglesia de Esmirna. Estaba siendo perseguida por aquellos que reclamaban ser descendientes directos de Abraham, como Ismael persiguió a Isaac, un falso judío. Aquí tenemos una alusión a la historia patriarcal. Luego, en el verso 10 dice: no temas lo que vas a padecer. He aquí que el diablo está a punto de echar a la cárcel a alguno de ustedes para que seáis probados y tendréis una tribulación de 10 días. Nuevamente hay una alusión de esos 10 días a las 10 plagas, a las 10 plagas que anticipan la salida de Israel de Egipto. Y luego los galardones: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Como leemos en el comentario, dice el peligro de encarcelamiento por la instigación de un calumniador encuentra paralelo en la vida de José, como lo encuentra en la bendición de la corona de la vida para los fieles. Génesis 41, versos 40 al 44. Vamos a esa cita. Génesis capítulo 41, versos 40 al 44. Cuando alguien lo encuentre puede leer. Tú estarás sobre mi casa, y por tu pueblo se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿Recuerdan que José estuvo a punto de morir? Primero por la calumnia que fue hecha en contra de él, y segundo estuvo a punto de morir si no interpretaba correctamente los sueños del faraón. Pero como lo hizo correctamente, mostró fidelidad al faraón y fue recompensado con la corona. Ahora, aquí hay una alusión. Jesucristo está diciendo a la iglesia: al que venza le daré la corona de la vida. ¿Qué significa la corona de la vida? Pues que no sufrirá muerte. ¿Sí? Miren, yo quiero que noten esto, porque generalmente entre la teología dispensacional se habla mucho de los juicios y de que vas a recibir una corona literal, una corona física. Pero estamos viendo los contrastes. Por ejemplo, Jesús dice en el verso 10: yo le daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. El que venza no sufrirá daño de la segunda muerte. La iglesia estaba siendo perseguida. En esta persecución muchos estaban muriendo. Y muchos de estos hermanos estaban siendo tentados a abandonar la fe y volver al judaísmo. Pero volver al judaísmo implicaba darle la espalda a Jesús. Y Jesús les dice:
Si ustedes no son fieles, ustedes no van a heredar la vida. Es decir, ustedes pueden abandonar la fe para salvar sus vidas, pero terminarán perdiéndolas. ¿Sí están entendiendo ese contraste? Terminarán perdiéndolas. ¿Por qué? Porque yo soy el que estuve muerto y vivo. Yo soy el único que puede dar muerte o dar vida. No Roma, no los judíos. Yo. Aquí está Jesús declarando autoridad sobre Roma y sobre los judíos. Y por eso les dice, les daré la corona de la vida. Es decir, aunque los maten, ya sean los romanos o los judíos, yo los voy a recompensar con vida. Yo los voy a levantar de nuevo, porque yo soy el que estuve muerto, pero ahora estoy vivo. Entonces eso no tiene que ver con una corona literal, de que iban a recibir una corona como en el sistema dispensacional de las 7 coronas. No, tiene que ver con contrastes. Hay imágenes del antiguo pacto que se toman nuevamente para el nuevo pacto para enseñar las verdades que Jesús quiere ilustrar a la iglesia que está siendo perseguida. No sé si queda contestada o es un poco más claro. Sí, es que cuando lo que hemos leído ahí, como decía que estuvo muerto, volvió a vivir, pues está hablando de Jesús el mismo. Sí. Entonces quería ver cómo era la analogía con Isaac, que dice ahí. Ya. Es que lo que no podía Bien, no sé si tengan alguna otra duda, hermanos. Lo que estamos viendo aquí en lo de las cartas, bueno, lo de las iglesias, es que Jesús está explicándoles a la iglesia todo lo que cometió el pueblo con el primer pacto para que no lo repitieran. Y entonces aprendieran de eso y no se cometan los mismos errores. Así es, exactamente. Recuerden que Pablo usa ese principio en 1 Corintios capítulo 10, dice: las cosas están escritas para nuestra enseñanza. Y eso es lo que Jesús está haciendo, enseñándoles a través de la historia del antiguo pacto que ellos en realidad, aunque están viviendo en otro tiempo, las circunstancias son iguales. Hay cosas que son semejantes. Y así como hubo vencedores en el antiguo pacto, debe haber vencedores en el nuevo pacto. Y también como hubo incrédulos en el antiguo pacto, pues lamentablemente hubo incrédulos en el nuevo pacto. ¿Sí? Y el mismo juicio y las mismas recompensas las vamos viendo en ambos pactos. ¿Sí? Bien, vamos con Tiatira. Esta es la cuarta iglesia. Ahora Juan se vuelve a las imágenes del periodo de la monarquía israelita y el pacto davídico. Cristo se anuncia a sí mismo como el Hijo de Dios, el gran David. Y ahí tenemos pasajes para comparar esta expresión de Jesús, Salmo 2:7 y otros pasajes que aparecen. Reprende al ángel de Tiatira, cuya tolerancia de su esposa Jezabel está conduciendo al pueblo de Dios a la apostasía. Ella y los que adulteran con ella son amenazados con la tribulación, como los 3 años y medio de tribulación con que fue visitado Israel en los días de Jezabel. Y ahí tenemos la cita donde usted puede encontrar los 3 años y medio de tribulación. Primero de Reyes, capítulo 17, debe ser Samuel, primero de Samuel. No, primero Samuel. Es en Segundo. No puede. Bueno, ahí tenemos una cita incorrecta. Ella y su descendencia serán muertos. Compare Segundo de Reyes 9:22 al 37. Pero como a David, al que venza, le será dada autoridad sobre las naciones. La promesa concluyente alude al salmo mesiánico de dominio de David: y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Está bien el texto, ¿no? ¿Sí? Está bien. Okay. ¿Lo puede leer, hermano? Sí. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Sí. Ahí está, se está haciendo referencia a los 3 años y medio. Sí. Así es, la tribulación de 3 años y medio. Entonces, sí, El Santiago. tiempo sí, también de Jezabel. exactamente. Así es.
Ustedes pueden leer en la cuarta iglesia, del verso 18 al verso 29. Verso 20, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Recuerden que estos nombres ¿son qué? Simbólicos. ¿Sí? Son simbólicos. No es que hubiera una mujer que se llamaba Jezabel en la iglesia. Es probable que era una mujer con cierta influencia, que se dice profetiza. ¿Sí? Probablemente, ven que hay personas incluso en la actualidad que cuando dicen que reciben algún don de Dios hasta se cambian el nombre. Y entonces ya no es fulano de tal, ahora ya es el apóstol sultano, ¿no? Ya tienen un nuevo nombre. O el profeta, y se bautizan con nuevos nombres. Probablemente esta mujer se puso este nombre o Jesús hace alusión a la Jezabel del Antiguo Testamento para que se vieran las similitudes con esta mujer que era o se consideraba una profetisa. Y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer de lo que se ofrece en sacrificio a los ídolos. Tenemos todas las alusiones de este periodo de la monarquía. ¿Alguien nos lee el número 5? Sardis. Las imágenes de esta sección proceden del periodo profético posterior, no sé qué, a referencias al Espíritu y a Compare las referencias. Compare. y a las 7 estrellas, hablando del testigo profético que lleva al final de la monarquía, cuando el desobediente pueblo del pacto fue derrotado y llevado a cautiverio. La descripción de la reputación de la iglesia de que está viva cuando en realidad está muerta, las exhortaciones a despertar y a afirmar las cosas que quedan, el reconocimiento de que hay unas pocas personas que han permanecido fieles. Todo esto recuerda el lenguaje profético acerca del remanente en tiempo de apostasía. Muy bien. Aquí tenemos entonces el periodo de los profetas en la iglesia de Sardis. Hay analogías, hay similitudes. ¿Se acuerdan, por ejemplo, del Valle de los Huesos Secos? Israel tenía nombre de que vivía, pero estaba muerto. ¿Algún comentario, hermanos? Pastor, entonces, Tiatira, ¿a qué periodo se refiere? Tiatira. Ajá, el periodo de la monarquía. Ajá. Vamos a encontrar un lenguaje primero de David como el rey mesiánico, como el hijo de Dios, y de los reyes apóstatas, en el caso de Acaz, ¿verdad? El esposo de Jezabel. Ajá, Acaz. Acaz. Sí. O Acán. Acaz. Acaz, ¿verdad? El esposo de Jezabel. Vamos a tener esas dos referencias. Y sobre todo la referencia a David como el rey davídico, como el rey mesiánico, perdón, y a Jesús precisamente tomando esa designación. ¿Sí? Entonces, ¿sabes? Trata de cuando es tomada Jerusalén, cuando es el primero, cuando nos llevan cautivos. Así es, el tiempo de los profetas. Recuerden, vamos a encontrar en el verso 2, sé vigilante y consolida las otras cosas que estaban a punto de morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Ese sé vigilante, ¿a quiénes nos recuerda? O sea, A los profetas, los atalayas del pueblo, los que estaban
constantemente amonestando al pueblo: vigilen, levántense, arrepiéntanse, vuelvan al Señor. Todo el lenguaje nos recuerda al periodo profético en Sardes. Vamos con la sexta. ¿Alguien puede leer? El regreso del exilio bajo Esdras y Nehemías se refleja en este mensaje que con sus imágenes habla de la sinagoga y la reconstrucción de Jerusalén y el templo. Compara las profecías de Ageo, Zacarías y Malaquías. Los filadelfianos, como los judíos que regresaban, tienen poca fuerza. La referencia a la sinagoga de Satanás, los que se dicen judíos y no lo son, recuerda los conflictos con los falsos judíos en Esdras 4 y Nehemías 4, 6 y 13. La advertencia de una venidera hora de prueba que está a punto de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Nos recuerda la tribulación sufrida bajo el régimen de Antíoco Epifanes, compara en Daniel 8 y 11, pero Cristo promete al que vence que será hecho columna en el templo y que compartirá las bendiciones de la nueva Jerusalén. Así que este es el periodo del regreso del exilio bajo Esdras y Nehemías. ¿Saben? A veces también nos puede costar un poco encontrar esas alusiones por lo pobre de nuestro lenguaje en el Antiguo Testamento. ¿A qué me refiero? A veces leemos poco el Antiguo Testamento y entonces no encontramos esas relaciones, ¿no? No sé, hay un libro sobre profecía que dice algo así: la Biblia, las profecías de la Biblia en el periódico de hoy, algo así. ¿Qué nos sugiere eso? Que el autor lee más el periódico que la Biblia, ¿no? Porque encuentra más referencias al periódico, a las noticias, que a la Biblia. He escuchado a algunos predicadores que cuando hablan sobre profecía generalmente citan alguna noticia. Citan las noticias de CNN, la noticia de por acá, de tal o cual. ¿Eso qué te dice? Pues que leen más otros libros que la Biblia, y no está mal, pero para que interpretes la Biblia necesitas conocer la Biblia. Y lo que estamos viendo es que Jesús está hablando del Antiguo Testamento. Recuerden que Jesús estaba saturado de la palabra de Dios. Cuando Satanás intenta tentar a Jesús, él contesta con la Escritura. Así que todas estas amonestaciones en ese sentido parten de la misma Escritura. Cristo mismo encuentra una analogía de la experiencia de cada iglesia con lo que ya había vivido Israel en tiempos anteriores. Eso nos habla también del Espíritu de Cristo, cómo él estaba saturado de la palabra de Dios, que para amonestar utiliza la misma Escritura. Diferente pues a muchos predicadores que van a usar más quizá para hablar de escatología van a hablar más de las noticias de ahora que de la misma Escritura. Pasan más tiempo en el periódico de las noticias que en la Biblia. ¿Algún comentario, hermanos? Vamos con la última iglesia, el resumen de la última iglesia. La Odisea es el último periodo. El periodo de los últimos días proporciona el tema para el séptimo y último mensaje. La iglesia tibia, enorgulleciéndose de su riqueza y su autosuficiencia, y sin embargo ciega a su verdadera pobreza y desnudez. Es una imagen adecuada del judaísmo farisaico del siglo I. Tenemos citas que corroboran esto.
advertido de que está a punto de ser vomitado de la tierra, la maldición de Levítico 18, 24 al 28, compare Lucas 21, 24, a Israel se le insta a arrepentirse y a aceptar a Cristo, ofrecido en la comida eucarística. A los que venzan se les concede la bendición característica de la introducción por el nuevo pacto, el dominio con Cristo. Y ahí tenemos la cita. La Odisea la encontramos en el capítulo 3, versos 14 al verso 22. Por ejemplo, en el verso 20, versículo muy usado para evangelizar, pero que no tiene nada que ver con el evangelismo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿A qué está haciendo referencia? Que abra su corazón y nos reciba. Bueno, puede ser, pero hay una imagen. ¿En qué verso, pastor? 3:20. No ¿Ya la lo han compré. dejado fuera? ¿Perdón? ¿A Cristo lo han dejado fuera? Sí, pero hay una imagen histórica a la que se está haciendo referencia. La última cena. La última cena, así es. Las casas de aquellos tiempos generalmente eran casas de dos plantas. En la planta baja se ocupaba como un tipo de recibidor. No había generalmente muebles, era como un tipo de recibidor donde llegaba la gente, y en la parte de arriba se encontraban las recámaras, los famosos aposentos altos. Los judíos no eran como nosotros, que por ejemplo la sala y la cocina puede estar en la planta baja y en la planta alta las habitaciones. Entonces, si vamos a comer, bajamos a la cocina, al comedor, donde pues come toda la familia. ¿Recuerdan ustedes que José y María fueron albergados en un pesebre? Bueno, el pesebre era la planta baja de la casa. Generalmente en tiempos de fríos como ahora, los animales eran metidos a la casa. No acostumbraban los corrales como nosotros los acostumbramos, sino que cuando hacía mucho frío o llovía, los animales eran metidos a la casa, o sea, dormían en la planta baja y toda la familia estaba en la planta alta. Nada más para que tengan una idea, cuando José y María buscan un lugar donde quedarse, las habitaciones de arriba ya están ocupadas, o sea, ellos se quedan en el pesebre, en la parte de abajo. ¿Sí? La cena, la Eucaristía que Jesús comió con sus discípulos, la comió en una planta alta. Por ahí aparece en uno de los evangelios que ya estaba preparado el lugar donde se iban a reunir. Así que Jesús está diciendo, yo estoy a la puerta, estoy tocando. Es decir, ustedes están ya sentados a la mesa para comer la comunión conmigo, pero a mí me tienen afuera. Es como si dijéramos, esta comida la hacemos en nombre de nuestro abuelito y todos ya nos sentamos a comer, pero ¿para qué esperar al abuelito? Vamos a empezar nosotros, ¿no? Aunque es en nombre del abuelito, empezamos nosotros. E incluso a lo mejor llega y está tocando y nosotros estamos ya celebrando una comida en su nombre, aunque él nunca estuvo presente, nunca se le tomó en cuenta. Bueno, la idea es que Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, yo estoy a la puerta y llamo. Recuerdan que este lenguaje nos recuerda la introducción de Jesús al pueblo de Israel. Juan capítulo 1 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es como si nos dijera Juan en el Evangelio de Juan, Jesús llegó y tocó a su pueblo. El pueblo que tanto hablaba del Mesías, el pueblo que tanto hablaba del Hijo de David, el Mesías llegó y tocó, y los suyos no le recibieron. Así que la Odisea es la imagen del periodo de la venida de Cristo hasta su muerte.
extenderlo hasta la destrucción de Jerusalén. ¿Sí? Es ese periodo del pueblo que tanto hablaba del Mesías, pero que no supo reconocerlo. Y Jesús le dice a esta iglesia: ustedes se sientan a la mesa, dice en el verso 20, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, tendremos verdadera comunión. Esta cena, recuerden que es la Eucaristía, la comunión, la Santa Cena. ¿Qué otro nombre se le da? La Cena del Señor, que son los nombres con los que llamamos a este sacramento. Eucaristía, Santa Cena, comunión, Cena del Señor. A eso se refiere el verso 20. Al que venza le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a la iglesia. Tenemos entonces los 7 periodos de la historia de Israel respecto a los pactos que les fueron revelados, hasta la venida del Mesías, y cómo el Mesías, estando en medio de ellos, no lo supieron reconocer. En esa situación estaba la iglesia, y la misma amonestación que el Señor hizo al pueblo se lo estaba haciendo a la iglesia. ¿Sí? Aquí concluimos con este prólogo histórico. ¿Alguien tiene algún comentario, hermanos? ¿Alguna duda? Pastor, pero esas iglesias realmente existían. Sí, así es. Y realmente estaban en esos pecados. Realmente estaban en esos pecados. Lo que podemos notar es que lo que hace Jesús es utilizar la experiencia del pueblo de Israel a lo largo de la historia para mostrarle, como les decía hace rato, a las iglesias que las mismas experiencias de ellos ya las había pasado el pueblo de Israel, y que deberían tener la seguridad que los que vencieron en el antiguo pacto y fueron recompensados, sería lo mismo con los que estaban en el nuevo pacto, serían recompensados si vencían. Y lo mismo que sucedió a los incrédulos en el antiguo pacto, iba a pasar a los incrédulos que estaban en las iglesias dentro del nuevo pacto. Entonces, lo que estamos viendo es que Jesús utiliza la historia del Antiguo Testamento para guiar a su pueblo en el nuevo pacto, para mostrarles que el camino sigue siendo el mismo. Hay una similitud en esa relación de pacto, como lo hubo en el antiguo pacto, la sigue habiendo en el nuevo pacto. Hay tanto similitudes como diferencias, pero aquí estamos enfatizando las similitudes en el antiguo pacto. Bueno, aquí puedo decir algo. Pareciera ser que esto nos enseña que la salvación es algo que se gana por obras. Pero si entendemos el antiguo pacto, nos damos cuenta que Dios llama a un pueblo para estar en el pacto. Esto ya lo he dicho en varias ocasiones. Estar en el pacto y ser salvo no es lo mismo. ¿Sí? Como lo hemos dicho, todos los que vienen a ser parte de la iglesia son introducidos al nuevo pacto, pero no todos los que están en el nuevo pacto son salvos, porque la salvación se hace evidente en la perseverancia. Y eso es lo que Jesús está exhortando a los creyentes: perseveren en medio de la situación. Así como Israel, así como Adán. Por ejemplo, Adán estaba en un pacto con Dios, pero era su perseverancia lo que le iba a traer la recompensa de la vida eterna. ¿Sí? Recuerden que Adán fue creado mortal, pero el cumplir el pacto le habría dado como recompensa la inmortalidad, cosa que no logró. Lo mismo, todos nosotros hemos sido llamados a la fe en Jesucristo. Estamos dentro del pacto, pero la perseverancia hará evidente quiénes son salvos y quiénes no lo son. La perseverancia es importante, cosa que en muchas ocasiones ya nos enseñan las iglesias. El tema de la perseverancia es un tema que ya nos enseñan. Incluso hay personas que llegan a tener
convicción de salvación, aunque ya no perseveran en su fe. Eso implica a veces ya no congregarse, ya no mantener o guardar la fe, pero ellos dicen, yo sé que soy salvo porque la salvación es por gracia, no porque asistas a la iglesia, o no porque hagas esto, la salvación es por gracia. Yo sé que soy salvo porque yo acepté a Jesús, aunque no vaya a la iglesia, yo soy salvo. Eso es imposible, porque la perseverancia es una evidencia de la salvación. Y Jesús está diciendo a este pueblo, a cada una de estas iglesias, ustedes han sido llamados, están en el pacto, pero solamente los que perseveren son los que realmente han de heredar las bendiciones de la salvación. Y eso es similar en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Por eso es que podemos ver que la salvación es tanto un estado como un proceso. Es un estado porque al venir a la fe en Jesucristo somos salvos, pero es un proceso porque esa salvación se hace evidente ¿en qué? En la perseverancia. En ese sentido, ¿cómo sabemos que somos salvos? Bueno, primero porque hemos creído en Jesucristo. Segundo, porque queremos llegar hasta el último día. Son no dos cosas distintas, sino unidas. Dios ha querido que todos los que son salvos crean en Cristo, pero también ha querido que todos los que crean en Cristo perseveren hasta el último día. Así está la salvación revelada en el Antiguo y en el Nuevo Pacto. Es como la santidad, pastor. Así es. La santidad es tanto un estado como un proceso. Somos santos por la fe en Jesucristo, pero somos llamados a ser santos, a desprendernos de todo peso de pecado. Entonces, nosotros no creemos que la salvación se pierda, más bien creemos que algunos, estando tan cerca, no la alcanzan. Estuvieron en el pueblo del pacto, participaron de las bendiciones del pacto, pero no las alcanzaron porque no perseveraron. No perseveraron, es decir, no tuvieron verdadera fe en Cristo, aún cuando estuvieron dentro del pueblo del pacto. Bien, eso tiene que ver con la teología pacto. Si ustedes se dan cuenta, quienes no son de la teología del pacto suelen ir a dos extremos: los que dicen que la salvación se pierde y los que dicen salvo siempre salvo, perseveres o no perseveres, tú te vas al cielo. Entre ellos tenemos a nuestros hermanos de corte tradicionalista, como las iglesias pentecostales, generalmente las de corte tradicional, que enfatizan mucho la pérdida de la salvación, y los que enfatizan mucho salvo siempre salvo, entre ellos los hermanos bautistas, ¿no? Los que dicen tú eres salvo y si Dios te agarra pecando, eres salvo, y si no perseveraste, eres salvo por la gracia y punto. Solamente la teología del pacto enfatiza la perseverancia. El verdadero creyente siempre va a perseverar en la santidad. No hay otro camino. No hay otro camino. O sea, la fe en Jesucristo va a dar como resultado la perseverancia. No hay otra forma. Así es. Sí. Así es. Está claramente, no hay contradicción. Y lo debemos tener en cuenta. Pues no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Es como si alguien que se congrega llegara a pecar, pero ese pecado lo lleva al arrepentimiento, o sea, tiene frutos de arrepentimiento. O sea, porque si no, no persevera, pues se va, al contrario, se va a hundir más. Sí. La persona, es restaurada. Así es. Recuerden, miren, en ese sentido, el pastor o el predicador realiza una labor profética. ¿En qué sentido? No en el sentido de predicción, que ya vimos que el profeta no tenía que ver con predicción, sino que el profeta era un enviado por el rey para llamar al pueblo a guardar el pacto, ¿sí?
supongamos, cuando un creyente cae en pecado, el pastor funciona como profeta. ¿Qué significa? Le recuerda las sanciones. Le recuerda las sanciones por quebrantar el pacto. ¿Sí? Al recordarle las sanciones, le está recordando las consecuencias de su desobediencia. ¿Qué pasa? Si aquella persona realmente es creyente, tiene que venir en arrepentimiento. Si no es creyente, se va a apartar más. El propósito del profeta al decir, vendrán sobre ustedes naciones que los van a destruir, no era predecir el futuro, era decirles arrepiéntanse, porque están bajo un pacto y si no se arrepienten, estas maldiciones van a venir sobre ustedes. Los que realmente tenían fe, ¿qué iban a hacer? Se iban a arrepentir. Los que no tenían fe iban a decir, eres un mentiroso, Dios nunca nos va a castigar. Eso le dijeron a Jeremías, por ejemplo. Entonces, esos incrédulos que no creían en el pacto fueron destruidos, abusaban de la gracia de Dios. Lo mismo sucede ahora. En ese sentido, el pastor tiene una función profética, no para decirte, hermano, el Señor me dice que en este 2018, no me refiero a eso, sino al llamado al arrepentimiento. Quienes realmente son creyentes, nos vamos a arrepentir. Quienes no, van a decir, eso no es cierto, estamos bajo la gracia, Dios ya no castiga, Dios es un Dios de amor, Dios es muy bueno, Dios ya no hace, en fin, son incrédulos, aunque hablan del mismo Dios, bueno, aunque aparentemente hablan del mismo Dios, pero son incrédulos, porque no creen en el Dios de pactos, de justicia, de santidad. Ahí está la diferencia. Ya con esto concluimos. En Romanos capítulo 2 hay una amonestación profética. Y cuando digo, yo cuido mucho de usar esos términos proféticos porque siempre vienen a la mente ideas así de los profetas sexuales, ¿no? Pero observen la amonestación, Romanos capítulo 2, verso 5. Pero según tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. 7. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad. Perseverando. 8. Pero ira y enojo a los que por egoísmo desobedecen a la verdad y son persuadidos por la injusticia, tribulación y angustia sobre el alma de todo hombre que obra lo malo, del judío primeramente y también del griego. 10. Pero gloria, honor y paz a todo el que obra lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque ante Dios no hay acepción de personas. ¿Qué es lo que Dios le va a pagar al creyente que persevera? Vida eterna, gloria, honor e inmortalidad. No es suficiente para estimular la fe del verdadero creyente. No es suficiente para apartarnos del pecado y perseverar en la santidad cuando se nos ha prometido vida eterna, gloria, honor e inmortalidad. Solamente el incrédulo puede decir, no, quién sabe si sea cierto. Pero para mí esto es suficiente para apartarnos del pecado. Se nos están prometiendo grandes promesas. Ahora, la pregunta es, ¿somos salvos o no somos salvos? Bueno, yo puedo decirle una cosa. La perseverancia en mí demostrará si lo soy o si no lo soy. Estoy ahora en el pueblo del pacto, pero si no persevero, no importa que haya predicado, no sé si me estén entendiendo. Es la perseverancia lo que demuestra si realmente somos salvos. Yo quiero explicarle, la perseverancia no nos da salvación, sino que revela si realmente somos, exactamente, revela nuestra salvación. No estoy diciendo perseveren para ser salvos, sino más bien perseveren si son salvos.
Si son salvos, van a perseverar. Si no lo son, van a abandonar el camino. Es una evidencia de nuestra verdadera conversión. Exactamente, es una evidencia de la verdadera conversión. Bien, pues aquí terminamos el prólogo histórico. La próxima semana vamos a entrar con las estipulaciones éticas, el contenido de los sellos. Pues sigan leyendo Apocalipsis, hermanos, y sobre todo perseveremos en la gracia que tenemos. Vean las enormes promesas que tenemos: gloria, honra e inmortalidad. Pero tribulación y condenación a los que se apartan del camino. Que el Señor nos bendiga, que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima clase.